hoyo financiero, que en este caso son más de 300,000 millones, causado porque producimos mucho menos petróleo y dependíamos del petróleo y los ingresos, y aparte el precio ha bajado. Entonces no tenemos ese dinero. Y lo que hacemos nada más, bueno, pues no me alcanza, pues vamos a ver a quién le subimos el impuesto, a los mismos. Y eso yo creo que es el fondo de lo que en otros países, como bien dices, no se está haciendo. Mira, tenemos, bueno, Brasil, que es el ejemplo latinoamericano más eficiente, con tasas de crecimiento hasta el 5% anual. Cuando nosotros este año vamos a decrecer, quizás un más del 9%, si bien nos va. Y lo lamentable es que tenemos riquezas naturales fuera de lo ordinario en términos de otros países, Brasil. Absolutamente. Tierra y un área de cultivo marítima, de madera, de marina, la frontera, mineral. La frontera que tenemos con el país, si bien es cierto, Estados Unidos es el país que afectó la economía de todos los países, pero no, sigue siendo el mercado más grande del mundo de consumidores, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues eso es parte de lo que cada quien en su medida no entiende el por qué este incremento, cuando no se ha demostrado, cuando menos en muchos años, que el gobierno federal ha sido eficiente y transparente en el manejo de los impuestos y de los recursos que ha manejado. Pero bueno, esa es la realidad. Ya se aprobó este paquete por el Senado hace algunas horas y por otro lado no asumió el costo político, en ese caso. Pero antes de pasar a eso, Jorge, ibas a comentar detalladamente los acuerdos. Pues, así es. Sí, cuando... si bien recuerdo, se aprobó el acuerdo de incrementar el IVA del 15 al 16, que prácticamente es lo que había autorizado los diputados, del 15 al 16. En la zona fronteriza se cobraba el 10% del IVA, ahora se va a aumentar al 11%. El impuesto sobre la renta pagábamos 28%, ahora se va a aumentar al 30%, ¿sí? Lo que sí se desechó, y qué bueno, fue parte, cuando menos, de la ganancia, es que el 3% que se quería incrementar a las telecomunicaciones, como es a los celulares, a la televisión restringida, entre otros, a la telefonía, cables, etcétera, se desechó. El Internet, sobre todo el Internet, que es una herramienta ya no de lujo, sino es una herramienta de trabajo, y sobre todo para estudiantes también, esa se desechó. Entonces, este tipo de cascada de impuestos, de hecho, son los que hasta ahorita, de hecho, se aprobaron. Aquí tengo un dato interesante que estaba viendo justamente hace algunos momentos. Entre otras cosas también, habremos de recordar que cuando quería uno hacer un depósito en efectivo, hasta de 25,000 pesos para arriba nos cobraban 25,000 un peso. Exactamente. ¿Cuánto cobraban? Ahora se incrementó. No dijiste cuánto cobraban. Se cobraban el 2%. 2%. Ahora se incrementa al 3%. Y baja, en lugar monto. el monto de a partir de 25,000, no, ahora son de 15,000 en efectivo, para arriba, ¿no? Entonces, decía que hay datos interesantes. Por ejemplo, uno de los que más peleaba el ingreso y los paquetes y la partida de ingresos, pues eran los gobiernos estatales, ¿no? Decían, bueno, lo que nosotros andamos peleando es que nos den más recursos, ¿sí?, a la federación. Y creo que fue parte de lo que se ganó, porque se destina, se llama justamente, es una recaudación federal participable, que es lo que se reparte a los Póngase los estados, lentes. ¿no? Sí lo veo, no, es que hay poca luz, ¿no? Es más, sin pena, póngase los lentes para que vea bien. ¿Sí los traigo? No, sí, es una herramienta que debemos de traer. Necesaria, ya no es de lujo. Efectivamente, la recaudación federal participable, que es la distribución que decíamos de gobiernos y municipios, se incrementó un poco, va a quedar en 1 billón, o sea, 1,000 millones de pesos. 1,000 millones. 657,087 millones. Incremento. Se incrementó en 2,000 millones aproximadamente, a lo que originalmente había presentado el gobierno, digo, la Cámara de Diputados, ¿no?
Por otro lado, es muy importante también aquí antes de pasar a cómo se votó, ¿verdad? a ese asunto, Sí. de ver otro asunto Sí. del panorama del paquete, hay que comentar, no guarde sus lentes. No, ahí me las dejo. atento. Hay que comentar que hubo amenazas de parte de Calderón, presidente de la República, hubo amenazas a los gobernadores, en el sentido que si no aprobaban el paquete económico, iba a haber una reducción en las participaciones a los estados. Entonces, finalmente, ¿se dio o no se dio? Sí, yo creo que sí se dio, yo creo que hubo varias negociaciones y pues más que la amenaza, era nomás decir, bueno, pues si no Pues es una recaudamos, amenaza, ¿no? bueno, pues depende del enfoque como se dé, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hubo una serie de acuerdos. Ayer todavía se menciona en algunos medios nacionales que el presidente Calderón estaba personalmente hablándoles a cada uno de los senadores panistas, porque unos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo en el paquete. No, pues el cabildeo estaba... Entonces, pero a ese nivel del presidente personalmente estaba hablando a los senadores, ¿no? Y los del PRI optaron por una decisión, pues a cierto punto sabia, de decir, bueno, tú decías que el paquete fiscal era aprobado en la Cámara de Diputados, le decía al PAN, es culpa del PRI, pues ahora en la Cámara de Senadores no te lo voy a aprobar, porque ese es un paquete que mandó el gobierno y tú me quieres hacer la carga a mí para pagar el costo político. Entonces lo que hicieron ayer, en el caso del IVA, se salieron todos los senadores del PRI, se quedaron 7 nada más, entre ellos nuestro paisano Ricardo Pacheco, y ellos se abstuvieron de votar. Entonces, el resultado final de la votación, y sin lentes, si lo puedo ver ahorita. Este está con letras grandes. Con letras, números grandes. Votaron a favor 53 votos, o sea, de senadores, que fueron del PAN, del Partido Verde y uno de Convergencia. Esos fueron a favor. Los que votaron en contra fueron 28, que fueron del PRD, del PT y también la mayoría de Convergencia, y las 7 abstenciones que yo mencionaba del PRI, que fueron los que se quedaron ahí, entre ellos Ricardo Pacheco, y ellos se abstuvieron de votar. Entonces, realmente, pues aquí ya el costo político lo absorbe el PAN, y bueno, pues en ese sentido ya va la autorización de regreso a la Cámara de Diputados, que tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarla, ¿verdad? Así es. Así fue más o menos la película de la semana, y que desde luego aquí habrá que analizar también los actores políticos principales, quién ganó y quién perdió, ¿no? Y desde tu punto de vista, ya metiéndonos al escenario político, bueno, social, ¿fue un buen paquete para el país, para el ciudadano o no? Mira, yo insisto, yo me sumo a los que piensan que no es, que se tiene que meter a una verdadera reforma fiscal donde se paguen más los que más tienen. Fíjate, aquí de los hoyos famosos fiscales que tiene la ley. Jorge, te voy a comprometer más en tus opiniones. Sí, claro. El día de ayer, por cierto, te felicitamos, recibiste tu ya título por haber obtenido tu grado de maestría en administración pública. Sí. O sea, el día de ayer obtuviste tu título, maestría en administración pública. Entonces, entiendes perfectamente bien esto. Sí, sí. Entonces, haciendo a un lado el asunto político, velo desde el punto de vista del ciudadano. Te felicitamos por la maestría. Muchas gracias. Por cierto. Muy amable, gracias. ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue bueno para el país, No, para el ciudadano? al mediano y largo plazo no es bueno, porque no, desde un punto de vista, no le inyecta energía a los que producen el empleo, no baja el costo de nivel de vida de los que menos tienen. Es como los castigan, lo ¿no? que De hecho. se ha dicho siempre, a la gente no le des nada más, hay que apoyar a los que menos tienen, pero enséñale, dale mejor trabajo. Claro. Que eso es mejor que todo, ¿no?